¿Alguna vez escuchaste acerca del Design Thinking? En este video te enseñamos a aplicarlo con un ejemplo: tráfico vehicular en la ciudad de Arequipa. Paso 1. Empatizar. En esta primera fase hay que aproximarse al otro, comprender sus necesidades, sus preferencias y recabar información. Nos hemos situado en la Avenida Ejército, donde entrevistamos a diferentes personas. Todas, molestas por la situación, nos cuentan que pierden hasta 1 hora en el caos vehicular. Coinciden que son varios los problemas a resolver. Esto nos lleva al siguiente paso. Paso 2. Definir el problema. Se deberá especificar cuál es el problema que queremos resolver. Esto nos llevará a buscar una solución innovadora. Uno de los problemas es el incremento del parque automotor. En Arequipa existen 3 automóviles por cada 10 personas. También se advierte el deterioro de varios semáforos en la zona. Otra causa es el cierre de vías para la ejecución de obras y la poca cultura vial existente en la población. Paso 3. Idear. Dentro del Design Thinking, el aporte de diferentes ideas resulta crucial para encontrar soluciones innovadoras a los problemas que se plantearon en el anterior paso. Después de haber recabado la información necesaria y de haber entrevistado a personas de incluso otros países como Francia, Alemania, es que realizamos nuestra lluvia de ideas. Por ejemplo, tren eléctrico, semáforos inteligentes, ciclovías, entre otros. Paso 4. Prototipos. Llegados a este punto, la idea es hacer un diseño de la solución, tratar de representarla bien sea con el uso de tecnología o quizá de una forma más rudimentaria, explicar su funcionamiento y el impacto positivo respecto al problema hallado. Del anterior paso, escogimos los semáforos inteligentes. Su principal función es conectar, coordinar y monitorear a través de cámaras de video, sensores y luces LED. También contará con un panel solar. La energía adicional captada se almacenará en unas baterías. El semáforo también funcionará de noche. Paso 5. Evaluar. Finalmente, se llega a la etapa en la que el usuario va a poder interactuar con el prototipo y en la que nosotros podremos obtener retroalimentación de su parte y así hacer mejoras que nos ayuden a ir perfeccionándolo hasta hacerlo una realidad e introducirlo al mercado. Bien, recordemos acá las fases de Design Thinking, que son 5. ¿Sí? La primera vamos nosotros a desarrollarlo en esta actividad, que es la de empatizar a través de la entrevista estructurada. Vamos a recoger esta información. Muy bien, vamos a planificar nuestra entrevista. Primero hay que elaborar preguntas. Recuerden que las preguntas deben ser preguntas abiertas. Vamos a evitar formular preguntas cerradas que se respondan con sí o no. Sí hay que tomar en cuenta estas sugerencias. ¿Cómo se podría solucionar? ¿Qué haría usted? ¿Por qué hacerlo de esa forma y no de otra? Son preguntas que sugieren que los usuarios a quienes entrevistamos se puedan explayar en sus respuestas. No los vamos a limitar a que respondan con sí o no. Sí, por favor. Acá les pongo un ejemplo. Ya como tenemos el reto desafío, ¿no? En el ejemplo anterior, que era elaborar productos alternativos con valor agregado utilizando las plantas aromáticas y medicinales de nuestra comunidad para generar trabajo en familias. Acá hay 4 preguntas como ejemplo, 4 preguntas abiertas, ¿no? En base a ese reto desafío. Cuénteme, ¿qué plantas medicinales que crecen en su localidad conoce usted? ¿Qué plantas medicinales emplea usted como primera alternativa para curar sus enfermedades? ¿Cómo utiliza o consume usted esos productos hechos a base de plantas medicinales? Cuénteme, ¿qué productos a base de plantas aromáticos utiliza usted? ¿Por qué? Como se dan cuenta, todas estas preguntas son abiertas, ¿no? Estas preguntas, al momento que el usuario me responda, él me va a dar una respuesta larga. No me va a responder con sí o no. Entonces hay que tener en cuenta formular, por favor, preguntas abiertas, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces ahora ustedes van a plantear su reto desafío, que ya lo hicieron en la primera parte,
y van a generar preguntas relacionadas a este reto desafío planteado, ¿sí? En esta segunda parte ustedes van a determinar a qué usuarios van a entrevistar. Pueden ser familiares que viven con ustedes, o si tienen acceso a redes sociales también pueden entrevistar amigos, familiares o vecinos a través del WhatsApp o las redes sociales, ¿sí? Entonces van a colocar acá sus datos de esas personas, ¿sí? 4 personas como mínimo, la fecha y la hora en que lo entrevistan, el lugar donde lo hacen, si lo hacen personalmente, puede ser en casa o en su barrio, o a través de qué medio lo han hecho la entrevista. También puede haber sido a través de celular, teléfono, WhatsApp, chat, ¿no? Etcétera. Ya, esos chicos acá lo anotan. Una vez que ya definieron a quienes van a entrevistar, hay que tener en cuenta durante la entrevista estas recomendaciones. Van a establecer el objetivo de su entrevista en función del desafío planteado, del reto desafío que han planteado. Van a aplicar su entrevista a familiares, amigos o vecinos cercanos, tomando las precauciones del caso, o también a través de los diversos medios como teléfono, WhatsApp, redes sociales. Deben preparar sus materiales o equipos necesarios para su entrevista, ¿sí? Lapicero, un cuaderno de apuntes, su celular para que graben su entrevista. Y chicos, recuerden que siempre hay que informar al entrevistado que si van a grabarlo, tienen que informarle que van a grabar la entrevista, ¿sí? Ya que eso les va a servir luego para que ustedes organicen y puedan anotar lo más importante de esa entrevista. Van a tomar apuntes de las respuestas o frases, van a escuchar más que hablar, van a observar el lenguaje corporal y de preferencia no sugerir respuestas al entrevistado, ¿sí? Dejar que ellos mismos puedan responder. Muy bien, ahora vamos a explicar la estructura que va a tener su entrevista, ¿sí? Entonces la entrevista va a tener una guía, ¿sí? Vamos a dividir esta entrevista en 3 bloques: la presentación, el desarrollo y la conclusión. En la presentación vamos a comenzar la entrevista con preguntas generales amplias para abrir la conversación y romper el hielo. Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos lo que más te gustó hacer recientemente. En el desarrollo de la entrevista van a formular las preguntas abiertas que ya han elaborado, y en la conclusión van a explicar lo que harán con las respuestas y agradecerles al entrevistado por el tiempo brindado. Entrevistado o entrevistada, ¿no? Agradecerles por su tiempo brindado. Muy bien, miren, acá les presento un ejemplo de una guía de entrevista estructurada. El objetivo, en base al reto desafío que se ha planteado, era conocer los productos hechos a base de plantas aromáticas y medicinales que se encuentran en nuestra localidad y que consumen las personas, y por qué las consumen las personas y las razones o necesidades del por qué utilizan esos productos. Sí, la presentación de la entrevista: buenos días, muchas gracias por aceptar mi invitación. No le quitaré mucho tiempo, mi nombre es Roberto, estudiante del 4º grado de secundaria. ¿Me podría decir por favor su nombre completo y a qué se dedica? Sí, entonces, luego para el desarrollo van a formular las preguntas y van a colocar en este lado las respuestas de las personas a quienes han entrevistado, ¿sí? Como mínimo 5 personas. Miren, acá yo he colocado la respuesta del usuario número 1, ¿sí? Cuéntame, ¿qué plantas medicinales que crecen en la localidad conoce usted? Bueno, yo conozco el eucalipto, la muña, el llantén y la sábila, pero debe haber más que desconozco, ¿no? Es una respuesta del usuario 1. La pregunta 2, ¿qué plantas medicinales emplea usted para curar sus enfermedades? Recuerden que las respuestas de los usuarios deben ser de los 5 usuarios, no, sino que yo he puesto acá un ejemplo solo de 1. Pero ustedes deben colocar de los 5 usuarios sus respuestas, ¿sí? Las 5 respuestas que han recibido.
Muy bien, y por último, una vez formuladas estas preguntas, las conclusiones, ¿no? Agradecer por su tiempo. Decimos muchas gracias por su tiempo. Me servirá de mucho esta información para conocer los productos hechos a base de plantas aromáticas y medicinales que crecen en nuestra localidad y que consumen las personas y por qué razones la consumen. Además, deseo más adelante emprender un negocio relacionado con dichos productos. Muy bien, entonces una vez que ya aplicaron su entrevista, bueno, acá les dejo la estructura para que ustedes completen, ¿sí? En base al ejemplo que se les ha dado. Recuerden como mínimo a 5 personas, ¿sí? Muy bien, y por último, les toca hacer la autoevaluación de sus aprendizajes. Van a marcar donde corresponde, según el criterio de evaluación, el cual ustedes deben leer. Luego, definir qué aspectos pueden mejorar en sus aprendizajes. Muy bien, chicos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.